Buenos días a todos y a todas. Les damos la bienvenida al taller subnacional Avanzando a la Carbono Neutralidad para la región de Ñuble. Los talleres subnacionales de carbono neutralidad son espacios virtuales en los que conversamos sobre cómo avanzar hacia la carbono neutralidad considerando el contexto de cada región de Chile. Estos talleres se desarrollan con aportes entregados por la Unión Europea a través de su programa Euroclima Plus y por la Iniciativa para la Transparencia de la Acción Climática a Chile, en su rol de presidencia de la 25ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, para impulsar la acción climática tanto en Chile como en América Latina y el Caribe. Hoy en la región de Ñuble tendremos dos interesantes sesiones, una en la mañana y una en la tarde. En la mañana tendremos la sesión introductoria a la carbono neutralidad, donde aprenderemos de qué se trata la carbono neutralidad, cuál es la huella de carbono de la región y conoceremos acciones prácticas para reducir y neutralizar nuestra huella de carbono. En la tarde, desde las 3 hasta las 5, organizaciones y municipios podrán participar del taller sobre huella de carbono territorial y su gestión colaborativa entre actores públicos y privados, que será dictado por el programa Huella Chile. Si son parte de una organización o municipio y no se han inscrito aún en el taller de la tarde, los invitamos a que lo hagan en el link que sale en pantalla. Para iniciar nuestra sesión matutina, quisiera dejarlos con un mensaje de nuestra ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt. Muy buenos días. Quiero enviar un afectuoso saludo a todos quienes nos acompañan hoy en el taller Avanzando a la Carbono Neutralidad en esta linda región. Agradecer a las instituciones que son parte fundamental de este esfuerzo para promover la acción del clima a nivel subnacional. La Unión Europea en Chile junto al programa Euroclima Plus y al programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUD. Agradecer también a los gestores municipales y a los múltiples actores de la sociedad civil que han impulsado acciones desde el territorio, contribuyendo a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y promoviendo la generación de empleos y una mejor calidad de vida para las comunidades. El reciente informe del IPCC establece con claridad la profundidad de los impactos del cambio climático, efectos que se manifiestan cada vez con mayor intensidad y frecuencia en el mundo entero, y Chile no es la excepción. El sexto informe del Comité Científico de las Naciones Unidas es un verdadero código rojo, que no solo entrega información irrefutable de que el cambio climático es producido casi íntegramente por el comportamiento humano, sino que constituye un llamado urgente y claro a todos los países, empresas y actores a reducir sus emisiones y cumplir con los compromisos adquiridos bajo el Acuerdo de París, para que así podamos alcanzar la carbono neutralidad a más tardar el año 2050, como pide la ciencia, y evitar que el incremento de temperatura supere los 1,5 grados Celsius. Nuestro país, a pesar de ser un muy pequeño emisor, ha decidido enfrentar el cambio climático de manera ambiciosa y basado en la ciencia, como una política de Estado que trascienda los gobiernos de turno, lo que ha sido ampliamente reconocido a nivel internacional. Chile ha sido reconocido de entre los 10 países más ambiciosos para enfrentar el cambio climático en el mundo, liderando a su vez la velocidad de transformación a las energías limpias. Amigas y amigos, el cambio climático es sin duda el mayor desafío que tenemos como generación, y para el gobierno del presidente Piñera enfrentarlo con decisión y sentido de urgencia es un imperativo ético, social y económico. En abril del año 2020, en medio de la crisis sanitaria global provocada por el COVID, Chile presentó su contribución determinada a nivel nacional, la NDC, con gran ambición, convirtiéndose no solo en el primer país de América Latina en cumplir con este ciclo de renovación de los compromisos climáticos establecidos en el Acuerdo de París y que desgraciadamente muchos de los mayores emisores del mundo no han cumplido. Nuestra NDC representa un hito crítico en el camino hacia cero emisiones netas, comprometiendo a Chile con un presupuesto absoluto de emisiones de carbono para el periodo 2020-2030 y una serie de otras medidas que abarcan acciones de adaptación e integración, es decir, que colaboran a la mitigación y a la adaptación en océanos, bosques, economía circular, finanzas y soluciones basadas en la naturaleza. Hoy estamos desarrollando la primera estrategia climática de largo plazo de nuestro país, que busca especificar cómo lograremos las metas establecidas en nuestra NDC, es decir, los presupuestos de emisiones de carbono
para cada uno de los sectores de nuestro país. Este taller es parte del camino necesario para avanzar en acciones regionales y locales de mitigación al cambio climático, analizar el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel regional y la relevancia de las acciones de mitigación en esta región. Sabemos que trabajar a nivel subnacional permite la sostenibilidad y efectividad de las acciones para un mundo que sea realmente sustentable e inclusivo. Tenemos un gran desafío por delante, que duda cabe, pero al mismo tiempo tenemos una oportunidad única de utilizar la crisis del COVID para acelerar nuestra transformación hacia una economía más inclusiva, más limpia, más saludable, baja en emisiones de carbono y resiliente al clima para el futuro de nuestro país. Estoy segura que el taller de hoy será de gran utilidad para que podamos avanzar en el desarrollo de capacidades y acciones concretas para la mitigación del cambio climático en la región. Muchas gracias. ¿Me escuchan ahora? Sí. Efectivamente, como dice la ministra, estamos en código rojo y veremos durante este taller cómo la región de Ñuble ya se está viendo afectada por el cambio climático. Esta información debe impulsarnos a cambiar por el clima porque es tiempo de actuar, es hoy, no es mañana, es hoy que tenemos que empezar a hacer los cambios para que no nos cambie mucho más el clima. A continuación, quisiera invitar al Seremi del Medio Ambiente de la región, Patricio Cadamaño. Patricio, muchas gracias por acompañarnos hoy, el espacio es todo suyo. Muchas gracias, Pía. Muchas gracias a todos los que están acá reunidos en este día muy especial. ¿Se escucha bien, cierto? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, lo más importante es que nosotros desde la región de Ñuble, como bien lo dice la ministra, esto es una acción que nos tiene comprometidos como parte del gobierno del presidente Piñera hacia abajo. Hay un compromiso real de parte de nuestro país de poder impulsar y poder promover las buenas prácticas que son ligadas justamente a este Acuerdo de París y que Chile las ratifica y que pone un compromiso y el énfasis en hacerse cargo en las diferentes áreas. Por eso que también estamos trabajando fuertemente en lo que ya puede ser una realidad de esta estrategia de cambio de estrategia climática a largo plazo y que nos va a dar la tremenda oportunidad de tener herramientas concretas para poder avanzar. Lo más importante para nosotros es ser parte del cambio y ser parte de la acción, ser protagonistas en esto que creo que somos la única generación que vamos a ser capaces de hacer algo. Y eso es lo importante, donde el llamado justamente a todas las entidades, tanto públicos como privados, el día de hoy podemos desarrollar con sentido de territorio lo que pasa acá en nuestro país, lo que pasa en nuestra región. Eso es lo más importante que nos tiene esta invitación para poder conversar, socializar medidas que probablemente podamos empezar a, bueno, acostumbramos al cambio climático o generamos algún tipo de acción para poder tener un futuro un poco mejor. Por lo tanto, la invitación y agradecimiento desde ya a todos los que se hicieron parte de esto, a poder avanzar justamente en esto que es un compromiso para todos y obviamente para todas. Así que muchas gracias. Seremi, a usted muchas gracias por acompañarnos hoy día. Y sí, efectivamente, o sea, todos tenemos que hacer algo, todos tenemos que avanzar y recae sobre nosotros, sin importar cuál haya sido la historia de la humanidad hasta el minuto, pero recae sobre nosotros la posibilidad y la responsabilidad de hacer algo frente al cambio climático para mitigarlo. Bueno, ya sabemos que no vamos a poder revertirlo en nuestro tiempo de vida, pero al menos para preparar el futuro del planeta para que en algún punto se pueda estabilizar. Además, quisiera asegurarme si está el Seremi de Energía, Manuel Cofré. Tal vez está con otro nombre, entonces no sabemos. No, parece que no está. Entonces, continuamos. Muchísimas gracias, Seremi, por acompañarnos hoy día. Y bueno, y esperamos, si tiene tiempo, que nos pueda acompañar al menos un pedacito del evento. Comencemos entonces con nuestro evento mostrándoles las actividades que vamos a realizar las próximas 2 horas. En la mañana vamos a comenzar aprendiendo más sobre cambio climático y carbono neutralidad. Veremos cómo está la huella de carbono de la región y cuál es nuestra huella aproximadamente, la de cada uno de los habitantes de la región, así en promedio. En esta primera parte vamos a dejar planteado el problema del cambio climático. Entonces,
La primera media hora va a ser un poco deprimente, ¿verdad? Nos vamos a enfocar bien en lo que es el problema, pero después vamos a ir a las soluciones. Nos vamos a dividir en dos grupos. En una sala vamos a tener a las municipalidades y otros miembros del sector público, y en una segunda sala va a estar la ciudadanía y el sector privado para descubrir potenciales soluciones que cada uno de estos grupos puede implementar para reducir la huella de carbono de las comunas, las empresas y, por supuesto, las personas. Al final, nos vamos a reunir para compartir lo que conversamos en las salas de trabajo y cerrar el evento. Durante la mañana vamos a estar usando la herramienta Mentimeter, o Menti, para recibir sus preguntas y comentarios y para realizar actividades participativas. Y la primera comienza ahora, así que esperamos que todos participen. Para usar la aplicación, hagan clic en el link que les acaba de aparecer en el chat. O si prefieren, pueden entrar manualmente en menti.com e ingresar el código que aparece en pantalla. Si no han podido entrar al Menti todavía por algún motivo técnico, no hay que desesperar. Intentemos de nuevo, abran el chat de Zoom, pinchen sobre el link y se les debería abrir el navegador de internet. Ahí van a ver Menti. Entonces esto es una aplicación que está afuera de Zoom. Si esto no funciona todavía, escríbanle a Bárbara Rojas a través del chat y ella los va a ayudar. Van a ver que cuando abren el chat tienen una pequeña lista desplegable donde ustedes pueden elegir a quién escribir. Escríbanle directo a Bárbara para que los ayude más rápidamente. Ya vemos que tenemos 5 personas conectadas al Menti y tenemos de Chillán, la capital de la región, de San Carlos. ¿De dónde más nos acompañan? Vayan poniendo el nombre de su comuna para que sepamos cuál es la representatividad territorial que tenemos hoy día en la mañana. Chillán y San Carlos por el momento, ya tenemos 6 participantes. Coihueco, mira, tenemos a alguien de Santiago también. Yungay, fabuloso. Excelente, tenemos varias ciudades representadas. El Carmen. Bien, perfecto. Entonces tenemos de varias comunas de la región. Les damos la bienvenida a todos a este taller. Vamos a... Ah, mira, apareció otra, Quillón. Quillón me suena como más para el sur, pero puede que me esté fallando la geografía. De Quillón también, entonces. Fantástico. Danilo, si podemos pasar a la siguiente pregunta, porque dijimos que vamos a dividirnos en 2 grupos de trabajo, ¿verdad? Entonces queremos saber a qué grupo pertenecen con esta pregunta fácil de cuál es su sector. ¿Vienen del sector público? ¿Vienen de una empresa, del sector privado? ¿De la academia, tal vez de alguna universidad? ¿O vienen como ciudadanos, verdad? Ah, qué lindo, tenemos una buena distribución entonces, mitimota. Fabuloso. Aproximadamente el 40% del sector público, 25% privado, 25% sociedad, y también tenemos un representante de la academia. Excelente, súper parejo este taller. La vamos a pasar súper bien. Vamos entonces con nuestras preguntas sorpresa. Porque hoy día vamos a hablar de cambio climático y carbono neutralidad, y por supuesto que es una buena idea saber con qué ideas venimos entrando al taller. Les vamos a hacer 4 preguntas sobre este tema, y no se preocupen si no saben la respuesta o responden, o no saben qué responder, ¿verdad? Porque durante el taller vamos a ver cuáles son las respuestas. No les vamos a poner nota, y tampoco les vamos a decir cuál es la respuesta ahora. Se la vamos a dejar de sorpresa para que se fijen en los contenidos del taller y les vamos a ir resaltando en el camino. Vamos con la primera, y es, ¿cuál alternativa sobre el cambio climático es falsa? Tenemos 4 alternativas. La primera es provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero. La segunda, causa el aumento de sequías, lluvias y plagas. La tercera, va a ocurrir en 2050 si no hacemos nada. Y la cuarta, la solución es la carbono neutralidad. Siempre van a ver que hay una quinta alternativa que es no lo sé, y está perfecto no saber, porque este taller vinimos a aprender. Así que si no lo saben, pueden marcar no lo sé. Vamos a esperar, teníamos 11 personas participando, así que voy a esperar que respondan un par más para que mostremos cuál fue la distribución, ¿verdad? ¿Qué fue lo que respondieron en esta pregunta? Mostremos, Danilo.
Y tenemos un 70% que dice va a ocurrir en 2050 si no hacemos nada, un 20% que la solución es la carbono neutralidad y un 10% que es provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero. Recuerden que esta era la falsa. Vamos a la siguiente entonces, vamos a revisar la respuesta a esa pregunta durante el taller. ¿Qué son los gases de efecto invernadero GEI? Y les pido que recuerden esa sigla porque la van a ver varias veces durante la presentación. Yo siempre les voy a decir gases de efecto invernadero, pero ustedes van a ver la sigla en la PPT. Y veamos qué son los gases de efecto invernadero, de qué se tratan estos. Primera alternativa, son el gas carbónico, CO2, y el metano, o CH4. La segunda son todos los gases que atrapan el calor en la atmósfera. La tercera son todos los gases emitidos por el hombre. Y la cuarta son los gases tóxicos para los animales y las personas. Por supuesto, siempre pueden responder, no lo sé, y vamos a encargarnos de que ustedes salgan de este taller sabiendo cuál es la respuesta precisa a esa pregunta. Ya tenemos 9 participantes con uno más. Mostramos ahí, ya estamos listos. Danilo, si quieres, nos puedes presentar los resultados. Y aquí tenemos más o menos un cuarto, ¿verdad? Que son el gas carbónico, el CO2 y el metano. Casi un 70% que dice son los gases que atrapan el calor en la atmósfera y 2/3 de la gente. Y una persona que dice son todos los gases emitidos por el hombre. Así que vamos a ver cuál es la respuesta, qué son los gases de efecto invernadero en unos minutitos más. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es la carbono neutralidad? Nos juntamos a hablar de carbono neutralidad, así que veamos con qué concepto venimos entrando al taller. ¿Es un efecto natural del cambio climático? ¿Es no emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera? ¿Serán técnicas para remover los gases de efecto invernadero de la atmósfera? ¿O tal vez es emitir gases de efecto invernadero en la misma proporción en que son removidos? Recuerden que siempre pueden poner no lo sé. Y vamos respondiendo. Recuerden que esto no lleva nota, ¿verdad? No hay un premio de por medio. Esto no es ser quien quiere ser millonario. Así que pueden responder con toda confianza a la alternativa que ustedes piensen que es la correcta, porque lo vamos a ver durante el taller. Vamos a ver cuál es la respuesta a, ¿verdad?, qué es la carbono neutralidad. Vamos a esperar un par de personas más que respondan. Tenemos 7. Teníamos 12 participantes, así que... Y yo creo que vamos a mostrar la respuesta. Veamos, a ver, aquí tenemos... Bueno, una persona dijo no lo sé, perfecto, vas a salir de aquí sabiendo. 2/3 dijeron es emitir gases de efecto invernadero en la misma proporción en que son removidos. Y el otro tercio es no emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y vamos a ver qué es la carbono neutralidad entonces durante el taller. Durante la próxima media hora aproximadamente. Y la última pregunta que les trajimos hoy día es, ¿cuál es la mejor forma de alcanzar la carbono neutralidad? Tenemos, como siempre, 4 alternativas. Y la primera es mantener mi estilo de vida y plantar árboles para compensar. La segunda es reducir al máximo mis emisiones y compensar lo que queda. La tercera es comprar bonos de carbono. Y la cuarta es esperar una ley que me indique qué hacer. Y por supuesto siempre pueden marcar no lo sé. Aquí vemos que están respondiendo más rápido, están más seguros de cuál es la respuesta. Así que veamos cuáles son sus impresiones de este tema entrando al taller. Y aquí tenemos consenso máximo, ¿verdad? Hay que reducir las emisiones al máximo y después compensar lo que queda. Así que, como todos le atinaron a la respuesta, esta era la respuesta correcta y vamos a ver en este taller entonces cómo lograr esta forma de actuar. Fabuloso, entonces vamos a comenzar con la primera presentación de hoy, con la primera parte de este taller, que es la introducción a la carbono neutralidad. ¿Qué vamos a ver en esta primera parte? Vamos a ver qué es el cambio climático. 5 minutos más vamos a estar todos claros de qué es el cambio climático. Luego vamos a ver cómo afecta a la región de Ñuble, y cómo ya la está afectando y cómo se prevé que la va a afectar.
Vamos a conversar un poco sobre qué es esto de la carbono neutralidad y cómo se organiza, porque hay toda una organización a nivel global para gestionar esto de la carbono neutralidad. Y al final vamos a ver qué es la gestión del carbono y cómo nos aplica a nosotros. También vamos a ver cuál es la huella de carbono de la región y cuál es la huella de carbono promedio de cada habitante de la región. Partamos entonces con qué es el cambio climático. Ahí vemos voy a poner el láser acá. Vemos aquí la atmósfera, ¿verdad? Y el año, fíjense aquí, 1850. Esto, y el termómetro con la temperatura aquí bien bajita. Existen gases que tienen un efecto invernadero. Esto significa que al llegar a la atmósfera son capaces de atrapar el calor proveniente del Sol, evitando que éste se escape al espacio. Este efecto invernadero, en su justa medida, permite la vida en la Tierra. El problema es que hemos sobrepasado en casi 50% la concentración histórica de estos gases, lo que provoca que haya más energía dentro de nuestro planeta. Esta energía extra provoca una mayor temperatura de la atmósfera, el mar y la tierra, cambia los patrones normales de los vientos y altera el estándar de precipitaciones, causando sequías e inundaciones cada vez más frecuentes y más prolongadas de lo que nosotros y los sistemas naturales estamos acostumbrados. Esto a su vez está acelerando la extinción de las especies y propaga las enfermedades más rápidamente. Entonces, eso es el cambio climático, es lo que pasa cuando yo tengo estos gases de efecto invernadero en la atmósfera que no me dejan escapar el calor que tengo adentro del planeta. Entonces se va acumulando el calor y me empieza a generar un desorden en el clima. Eso es el cambio climático, ese desorden es el cambio climático. Seguramente han escuchado que no podemos pasarnos de 1,5 grados o no nos podemos pasar de 2 grados, ¿verdad? La gente habla como en 1,5, 2 grados. Y es como una cantidad pequeña, pero les voy a contar que ese calentamiento es el promedio de aumento de la temperatura en el planeta. Es el promedio. Y aquí hay 3 imágenes de modelos, hay proyecciones de qué es lo que pasaría en el planeta si es que sube la temperatura. 1,5 grados Celsius, 2 grados Celsius y 4 grados Celsius. Y si ustedes se fijan en todas las imágenes, la historia es más o menos similar. Fíjense aquí que hay las manchas más blancas, es donde la temperatura va a aumentar menos, y las más oscuras es donde va a aumentar más. O sea, si yo tengo un aumento de temperatura promedio en el planeta de 4 grados Celsius, allá en el Polo Norte, ¿verdad? Y en la Antártica, la temperatura me va a aumentar 6, 7 grados, tal vez más. Y a su vez en los océanos me va a aumentar tal vez menos de 1 grado. Entonces, aquí en Chile sabemos, ¿verdad?, que en la costa en general las temperaturas son más templadas, como que no hace tanto frío, tampoco hace tanto calor, pero en la medida que nos acercamos a la cordillera, nos alejamos del océano, las temperaturas se empiezan a poner más extremas, ¿verdad? Entonces, imagínense esto, pero multiplicado por varias veces. O sea, ahora en vez de que nos aumente 1 grado, tal vez la temperatura en el verano nos va a aumentar 5 o 6 grados, en invierno ya no va a ser tanto frío, si no hace tanto frío no va a haber tanta nieve, si no tengo tanta nieve, no voy a tener con qué regar en la primavera, en el verano, porque no voy a tener deshielo. Entonces, esa cadena de cosas es el problema que nos trae el cambio climático. Y eso pasa, bueno, en parte, y el cambio climático, este cambio no va a ser uniforme en el planeta, sino que va a depender de dónde estamos. Chile es altamente vulnerable al cambio climático. Somos uno de los países con más vulnerabilidad. Cumplimos 7 de 9 criterios que tiene la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que es, ya les voy a contar lo que es eso, para ver qué tan vulnerables son los países. O sea, 7 de 9. Y la región de Ñuble cumple con los siguientes criterios. Tenemos áreas costeras de baja altura, igual que en todo el país, ¿verdad? Tenemos zonas de bosques, que pueden ser más propensas, por ejemplo, a incendios. Tenemos territorios susceptibles a desastres naturales, tenemos quebradas, ¿verdad? Tenemos ciudades. Hay áreas propensas a sequía. En todo el país estamos sufriendo con una reducción de precipitaciones. Tenemos ecosistemas montañosos, y estos son altamente sensibles al cambio climático. Entonces,
hay hartos motivos por los cuales preocuparse dentro de la región. Y ya se fijan que no es una cosa o la otra, sino que es todo el territorio el que se va a ver afectado por el cambio climático. Ahora vamos a ver en específico algunos impactos del cambio climático en la región de Ñuble. Primero veamos cómo va a cambiar la temperatura. La temperatura se espera que en media, acuérdense esta idea del promedio, si a la costa no es tanto, si a la cordillera va a ser más, en promedio la temperatura va a aumentar 1,3 grados Celsius, en promedio de todo el año. Y las precipitaciones, fíjense acá, se van a reducir en más de un 15%, o sea, vamos a tener una fuerte baja de precipitaciones. ¿Cómo va a afectar eso a la biodiversidad? Partamos con biodiversidad. Vamos a tener efectos importantes sobre especies de flora endémicas que son vulnerables o que están en peligro de extinción, porque vamos a tener, por supuesto, menos agua para regar, y es posible que estas especies no puedan sobrevivir a esas nuevas condiciones. Fíjense acá, bueno, aquí tenemos una especie de fauna, pero tenemos una noticia de este año, de junio de este año, que dice: reserva de la biosfera de Ñuble y Biobío, el último esfuerzo por evitar la extinción del huemul de la zona central. Entonces, esto vamos a empezar, lo estamos viendo en las noticias con el huemul, pero después lo vamos a ver con múltiples otras especies. Con recursos hídricos. Por supuesto que va a haber una disminución de los caudales disponibles porque va a llover menos, ¿verdad? Y va a haber un cambio en la temporalidad del caudal. Y eso va a ser efecto de que va a llover menos, pero que también la temperatura va a ser más alta. Como les decía antes, va a haber una disminución importante del hielo acumulado en los glaciares que se encuentran en las cuencas. Y esto va a afectar la disponibilidad de agua en las cuencas, en las cuales el aporte de glaciares es significativo. Una de las cosas que va a pasar es que va a subir como le llaman la mesa cero, cota cero, ¿verdad? Es el punto en la montaña en el cual de ahí para arriba hay menos de 0 grados de temperatura. O sea, es el punto en la montaña donde empezamos a ver nieve. Por eso que las montañas tienen nieve hacia arriba y no tienen nieve hacia abajo. Y este lugar va a empezar a subir. Entonces va a quedar cada vez menos espacio para acumular nieve durante el invierno. Ya tenemos gente con problemas de acceso al agua en la región de Ñuble. Y no son pocas, son más de 20.000 personas. Entonces, esto ya es un problema en la región, y eso significa que con esta información, sabiendo esto, tenemos que empezar a adaptarnos al cambio climático. Hay que empezar a buscar ya nuevas tecnologías de riego, hay que empezar a buscar alternativas para el uso de aguas grises, por ejemplo. Vamos acostumbrándonos al cambio climático de forma que no nos afecte tanto el cambio. Hay otros efectos, como por ejemplo sobre la salud. Se estima que por este efecto de que va a llover menos, va a haber más temperatura, es posible que aumenten las enfermedades infecciosas, diarreicas y malnutrición. También por problemas de higiene, la gente no va a tener tanto acceso al agua. Va a haber un cambio en la distribución y la magnitud de las enfermedades transmitidas por animales, como la rabia y el hantavirus. Y también va a haber otra variación en la distribución y frecuencia de enfermedades transmitidas por insectos, por mosquitos, garrapatas y otros vectores. Entonces, vamos a estar más expuestos con lo del cambio climático a enfermedades infecciosas. Y aquí tenemos una noticia ya de agosto del 2019, ¿verdad? Aumentan casos de hantavirus y ligan incremento al cambio climático. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Esta información se las trajimos para que ustedes vean cómo es importante empezar hoy día a cambiar los hábitos de comportamiento, pero también de consumo, de forma que nos adaptemos al cambio climático y también mitiguemos el efecto que estamos teniendo sobre el planeta. En cuanto a las ciudades, va a aumentar la demanda del agua en ciudades, por supuesto porque va a ser más calor, vamos a tener olas de calor acentuadas, vamos a tener una presión adicional, como estamos consumiendo más agua, también vamos a tener más presión sobre los sistemas de alcantarillado, y aunque ustedes no lo crean, los sistemas de transmisión de energía también sufren con el aumento de temperatura. Se pierde más energía en las líneas de transmisión. Va a haber más presión sobre los sistemas de transporte y sobre los servicios de salud. Piensen cuando la gente está con shock térmico, por ejemplo. Y además,
podemos tener eventos que son los que más asociamos al cambio climático, que son estos que se llaman hidrometeorológicos, o sea, una tormenta muy fuerte, ¿verdad? Una lluvia muy prolongada, que pueden poner en riesgo la infraestructura pública. Y aquí hay una noticia, bueno, ya lo estamos viendo. Miren qué locura esto. 30 grados de temperatura con al mismo tiempo tormenta eléctrica y granizo. Es como el apocalipsis, ¿verdad? Es como el día del juicio final, ¿no? Cosas de ese estilo. Estas cosas tan extrañas son cosas que van a empezar a ocurrir más frecuentemente. Esto es muy extraño, por supuesto, pero lo más normal es que haya una lluvia muy intensa. En poco rato llueva lo que tenía que llover todo el mes, por ejemplo. En la agricultura, una industria importante para la región de Ñuble, vamos a tener un aumento en la magnitud y extensión de la erosión. Por lo mismo, porque va a llover muy fuerte y esa lluvia, ese exceso de agua, ¿verdad?, arrastra el suelo. Entonces vamos a tener procesos erosivos más intensos. Y eso va a afectar sobre todo a los agricultores del secano interior y el secano costero. Así que si están en esa zona, piensen en medidas para ir adaptándose al cambio climático. El trigo, se estima que el rendimiento del trigo va a reducirse porque vamos a tener menos agua para regar. Maíz, la misma historia, va a reducirse la producción. Y además, por supuesto, que vamos a estar en más riesgo de sequías. O sea, además de que vamos a tener este proceso erosivo, de que viene la lluvia y me arrastra el suelo, ¿verdad? O no llueve y se me quema el suelo, voy a tener más sequías. Y esto se estima que la frecuencia de las sequías va a aumentar en un 10-30%. Por otro lado, en la producción de pino, se estima que la zona de producción se va a ampliar hacia el sur, por supuesto, y se va a reducir hacia el norte, o sea, se va como a mover en la zona de producción de pino. El eucaliptus también se espera que se pierda la productividad porque va a llover menos. En la precordillera, en cambio, se espera que aumente la productividad del eucaliptus porque, bueno, va a subir va a haber como más espacio cultivable, ¿verdad? Porque el espacio de nieve va a reducirse. Así que ya ven cómo todo está cambiando, nos van a cambiar los cultivos, se nos van a mover las zonas forestales. Y esa información tenemos que aprovecharla, especialmente si ustedes están en la industria, aprovechen esta información para ir adaptando su negocio al cambio climático. Un ejemplo de sequía: declaran emergencia agrícola en 8 comunas de la región de Ñuble, o sea, como dentro de las zonas donde más llueve en el país, ¿verdad? Ya es en la zona donde tenemos bosques lluviosos y ya tenemos sequía. Y el tema de pesca y acuicultura, porque no todo pasa en la tierra, también tenemos impacto en el mar. Vamos a tener un aumento en la intensidad y la frecuencia de las marejadas, y eso por supuesto que va a afectar a la gente que vive en el borde costero. Y puede dañar la infraestructura costera, los puertos, las caletas, las playas, etc. Vamos a tener pérdida de días de operación. También los recursos invertebrados se pueden ver afectados por la acidificación del océano. No sé si han escuchado de ese efecto, pero el océano se está acidificando porque está absorbiendo el dióxido de carbono de la atmósfera y se está acidificando, y esto literalmente le disuelve la conchita, impide que se formen bien las conchitas de los invertebrados. Entonces ahí tenemos tenemos menos cantidad de recursos disponibles para capturar. Por otro lado, el agua va a estar más caliente, así que va a ser más fácil que se transmitan enfermedades dentro del agua, que tengan más parásitos, por ejemplo. Y la reducción de precipitaciones puede afectar la cantidad de peces que hay en el mar, porque desde los continentes, ¿verdad?, por los ríos bajan nutrientes, muchos nutrientes, y eso alimenta a los peces que están sobre todo más cerca de las áreas costeras. Si yo no tengo tanto flujo en el río, no me bajan tantos nutrientes y por lo tanto el agua no tiene tanta comida, no tiene tanta comida disponible y por lo tanto tengo menos peces. Entonces ustedes ven como todas estas cosas se van interconectando. Oye, me subió la temperatura, me empezó a llover menos y tengo menos peces. ¿Cómo se conecta esto? Eso es cambio climático.
afecta a todo. Y por eso es tan importante que cada uno de nosotros y toda la gente que conozcamos tome acciones concretas para reducir su impacto al cambio climático, para reducir su huella de carbono. Aquí otro ejemplo, esto también es de junio del 2021, evalúan en la costa de Ñuble daños de marejadas en caletas y pesca artesanal. Entonces ya ven cómo estas cosas ya están pasando y se van a incrementar en el futuro. Estos son algunos riesgos climáticos, no les quisimos traer todo. Si quieren conocer más de cómo va a cambiar la región con el cambio climático, cómo se estima que va a cambiar con los modelos matemáticos que tenemos, ingresen a arclim.mma.gov.cl. Realmente la plataforma está fabulosa, está la información a nivel de comuna, nosotros se lo trajimos a nivel de región, pero está a nivel de comuna. Así que les recomendamos mucho que entren en esta herramienta y la exploren y conozcan cuáles van a ser los cambios que el cambio climático va a traer al lugar donde viven. Quisiera ver si hay alguna pregunta urgente en este momento. Parece que... No. Ya, perfecto. Entonces pasemos a ver cómo se organiza esto de la carbono neutralidad. Bueno, resulta que hace mucho tiempo atrás, el año 92, se reunieron los países del mundo que están dentro del marco de Naciones Unidas y tomaron un acuerdo. Ese acuerdo se llama Convención Marco. ¿Ok? Tal cual es un acuerdo. Y fue un acuerdo sobre cambio climático. ¿De quién? De las Naciones Unidas. Por eso se llama Convención Marco sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas. Entonces, esta Convención Marco, ¿qué fue lo que acordaron los países? Primero reconocieron que el cambio climático es un problema. O sea, Houston, tenemos un problema. Y decidieron que esto era un problema que era lo suficientemente potente como para tener que hacer algo, aunque no tuviéramos todos los datos científicos para hacer algo. Esto recuerden que fue hace casi 30 años. Y ahí fue cuando los países que eran más poderosos en el momento empezaron a hacer cosas para combatir el cambio climático. Entonces, esto es un problema y es un problema grave. La segunda cosa que convinieron fue el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esta Convención Marco y cuál es el trabajo que vamos a hacer juntos como países, verdad? El objetivo va a ser estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero para permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible. Entonces, ese es el acuerdo, estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque desde que empezó la revolución industrial, allá por el 1850, y empezamos a usar carbón y descubrimos el petróleo y empezamos a usar todos estos combustibles fósiles, empezó a subir la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y en la medida que eso suba, nos va a subir la temperatura. Por lo tanto, el primer paso es que estabilicemos las concentraciones de gases de efecto invernadero. Y luego un segundo paso y muy deseable sería que las empezáramos a bajar. Y eso es lo que queremos lograr como humanidad. La Convención Marco, bueno, este grupo, este acuerdo, fue también para mantener el control de lo que se está haciendo al respecto, o sea, de lo que cada parte, de lo que cada país estaba haciendo al respecto del cambio climático. ¿Y cómo ocurre, cómo se hace viva la convención? Porque la convención es un documento, ¿verdad? Como nosotros acordamos que esto está pasando y lo firmamos, le ponemos 2 timbres y estamos listos. Entonces, la convención se hace real a través de la conferencia de las partes. La conferencia de las partes es una conferencia, como cualquier otra conferencia, es un evento donde van las partes, y las partes son los países. En esta conferencia de las partes, este evento, es el cuerpo supremo de toma de decisiones de la Convención Marco. ¿Ok? Entonces, ahí se toman todas las decisiones. ¿Qué es lo que se hace en la conferencia? La conferencia promueve la implementación efectiva de la convención, o sea, del acuerdo que tomaron, ¿verdad? Ya, por eso analizan los resultados que han tenido las medidas de los países, analizan el progreso que se ha logrado o el retroceso que se ha logrado, ¿verdad?, en el tiempo, y adoptan y toman decisiones sobre acuerdos políticos y legales. Entonces, por ejemplo, este evento es organizado por la COP25, ¿ok? En verdad es organizado por la presidencia de la COP25 que está en Chile este año. La COP25 fue el evento. Y vamos a tener la COP26 que va a ser en Glasgow. Y ahí Escocia va a tomar la presidencia de la COP. Entonces, esta conferencia de las partes
toma decisiones sobre acuerdos políticos y legales. Y hay un acuerdo que es particularmente famoso, y es el que está vigente ahora, que es el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es un acuerdo vinculante. ¿Qué quiere decir vinculante? Quiere decir que si los países se comprometen a algo, tienen que hacerlo porque si no, tienen alguna consecuencia. Esto no es solamente un compromiso así al aire, es un compromiso bastante responsable. De los 197 países que forman parte de la convención, hay 191 que ya ratificaron el acuerdo en sus países. O sea, hay un instrumento legal dentro del país que dice que el Acuerdo de París está funcionando. Y en nuestro país, eso es ocurrió el 12 de marzo del 2017. Entonces, el Acuerdo de París está vigente en Chile. ¿Qué es lo que dice este Acuerdo de París? ¿Cuál fue el acuerdo? Los países se pusieron una meta conjunta de limitar el calentamiento, acuérdense, el calentamiento promedio del planeta, de limitar el calentamiento a 2 grados Celsius sobre niveles preindustriales, intentando no pasar de 1,5 grados Celsius. ¿Por qué intentando no pasar de 1,5 grados Celsius? Porque con ese aumento de temperatura hay algunos países que son islas que van a quedar sumergidos en el agua, que no tienen futuro. Entonces, por eso que la meta es no pasarse 1,5 grados Celsius. Ya ven cómo este tema es súper serio. Súper serio. Por eso que tenemos que hacer algo al respecto. El problema en el que estamos es que ya pasamos de 1,1 grados Celsius. O sea, ya la temperatura aumentó eso. Y ayer estaba viendo datos de que posiblemente tal vez ya pasamos de 1,3. Entonces, nos queda un margen de trabajo súper estrecho para reducir nuestras emisiones de forma urgente, de forma inmediata, y evitar un colapso del sistema climático planetario. Esta cosa parece de ciencia ficción, yo lo entiendo. Parece como esas noticias de apocalipsis, ¿verdad? Pero a pesar de que sea difícil de creer, esa es la situación en la que nos metimos como humanidad, ¿verdad? Entre todos. Y por eso que es tan importante que veamos las acciones que vamos a tener en la segunda parte del taller y nos comprometamos y las implementemos desde hoy día. Todos tenemos que poner, cada kilo cuenta aquí, cada kilo de gases de efecto invernadero cuenta en la lucha contra el cambio climático. ¿Cómo lo hacen los países para decir qué es lo que están haciendo hacia el Acuerdo de París? Lo hacen con otro documento, que son las NDCs, son las contribuciones determinadas nacionalmente. ¿Y qué es lo que dice la NDC de nuestro país? Bueno, dice que como país nos ponemos la meta de ser neutrales en gases de efecto invernadero al 2050. O sea, eso vamos a ver en un segundo qué es lo que quiere decir. ¿Qué es esto de la neutralidad en gases de efecto invernadero? Fíjense ahí, tenemos un nuevo diseño de la atmósfera, ¿verdad? Y vamos a ver que están los gases de efecto invernadero. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos el CO2, el dióxido de carbono. Por ahí tenemos metido el CH4, déjenme encontrarlo. Aquí está el CH4, que es el metano. Y además tenemos un montón de otros gases. Tenemos PFCs, CFCs, óxido de nitrógeno, tenemos el trifluoruro de nitrógeno, tenemos hartos gases que son distintos. No son todos los gases. Estos gases habitualmente no son tóxicos para los animales y las plantas, pero sí atrapan calor. Lo que tienen en común los gases de efecto invernadero es que atrapan calor del sol. Y son no solamente el dióxido de carbono y el metano, sino que también son muchos otros gases, como por ejemplo los óxidos de nitrógeno que salen de los fertilizantes y de los escapes de los autos, y también los gases refrigerantes, que se usan para todo tipo de equipos, para refrigeración industrial, refrigeración de las casas, digamos, y también incluso para algunos artefactos eléctricos. Entonces ven que son hartos tipos de gases, no son todos los gases que existen, pero son varios, son más de 100 los gases de efecto invernadero. Y los gases de refrigerantes, por si les interesa, tienen miles de veces más poder de atrapar calor que el dióxido de carbono. Entonces, si yo mantengo bien mi aire acondicionado, le estoy haciendo un tremendo favor al planeta. Bueno, luego de esa cápsula, veamos esto de las emisiones. Todas nuestras actividades emiten gases de efecto invernadero, hasta respirar. Cuando uno exhala, ¿verdad? Está tirando dióxido de carbono, aunque usted no lo crea. Entonces, todas nuestras actividades generan gases de efecto invernadero. La producción de animales, ¿verdad? La construcción, la producción de energía,
subirse al auto, nuestra basura genera gases de efecto invernadero, entonces todo. ¿Y cómo lo hacemos entonces si todas las cosas que nosotros hacemos emiten gases de efecto invernadero? ¿Cómo lo hacemos para pensar siquiera en la idea de llegar a un balance de gases? Bueno, lo hacemos porque los bosques, los océanos y en general los ecosistemas que están saludables, pueden también ser las praderas, atrapan gases de efecto invernadero, atrapan carbono desde la atmósfera. Entonces, en un mundo ideal, ¿verdad? El potencial de calentamiento global, o sea, los gases que nosotros estamos tirando a la atmósfera, se van a equiparar con el carbono que estos ecosistemas están atrapando. Sin embargo, estamos metidos en un problema, porque cada vez somos más seres humanos, cada vez queremos tener más cosas, y por lo tanto cada vez estamos tirando más gases de efecto invernadero a la atmósfera, y al mismo tiempo, como humanidad, estamos cortando los bosques, ensuciando el océano, y en general reduciendo la salud de los ecosistemas que se encargan de sacar estos gases de la atmósfera. Lo que tenemos que lograr es rebalancear esta ecuación. Tenemos que reducir nuestras emisiones, que se llama mitigación, ¿verdad? Y tenemos que aumentar las remociones. Tenemos que fortalecer a nuestros ecosistemas para que ellos sean capaces de sacar carbono de la atmósfera. ¿Cuándo llega la carbono neutralidad? Cuando llega la neutralidad de gases de efecto invernadero es cuando yo tengo que mis emisiones son iguales a mis remociones. Entonces, para como verlo de otra forma, mis actividades industriales, ¿verdad? Yo puedo tener actividades industriales sin ningún problema, pero tengo que asegurarme de que hay algún ecosistema que está absorbiendo la misma cantidad de gases de efecto invernadero que yo estoy tirando a la atmósfera. Es un poquito más complejo que eso, pero no quiero entrar en detalle. Entonces, cuando yo tengo ese balance, cuando yo lo que estoy emitiendo es igual a lo que estoy removiendo, entonces tengo carbono neutralidad. Y esa es la meta que nos pusimos como país. Esto es distinto de algo que suena parecido, pero es diferente, que es carbono cero, y seguro que lo han escuchado. Carbono cero significa no emitir. No emitir en absoluto. Una situación en la cual se puede dar el carbono cero es, por ejemplo, si yo tengo un bosque gigante, que no estoy haciendo nada con él, ¿verdad? Y ese bosque no tiene emisiones de dióxido de carbono o de otro gas de efecto invernadero. Entonces, ahí yo podría tener carbono cero. Pero en general, en nuestras actividades productivas no vamos a tener carbono cero. Entonces, recuerden ocupar carbono neutral cuando vayan a establecer las metas de su organización, de su empresa. Recuerden usar carbono neutral. Para ser un país carbono neutral tenemos que reducir nuestras emisiones, aumentar nuestras remociones y hacer eso considerando las características que tiene cada una de las regiones del país, ¿verdad? Porque no le podemos pedir lo mismo a Atacama, que no tiene ningún bosque, que a Ñuble, que sí tiene un poco más de agua, ¿verdad? Y que sí tiene la posibilidad de tener bosques y de recuperarlos, ¿verdad? Para atrapar carbono. Entonces son distintas. Tampoco le voy a pedir lo mismo por ejemplo, a la gente de Ñuble que, pucha, hace frío y tenemos chimenea en la casa, no tiene nada que ver con lo que haría la gente de Iquique, ¿verdad? Que nunca ha visto una chimenea, como así, la ha visto en la película, pero no la necesitaba nada. Entonces, tenemos que encontrar nuestra propia forma de ayudar con el cambio climático. En cuanto a nuestro país, nuestra NDC tiene varias metas al año 2030 en varios temas, en reducción de gases de efecto invernadero y de otros contaminantes, en adaptación y resiliencia, en la protección de los océanos, la promoción de la economía circular y el fortalecimiento de bosques, turberas y ecosistemas. Y les quiero contar unas poquitas de las metas de la NDC porque son súper importantes desde el punto de vista estratégico. Primero, el año peak. Entonces, cada vez somos más en el país, cada vez estamos produciendo más cosas y por lo tanto nuestras emisiones de gases de efecto invernadero como país, como Chile, han ido aumentando en el tiempo. ¿A qué nos comprometimos? Nos comprometimos a que desde el año 2025 en adelante estas emisiones por año van a empezar a bajar. O sea, imagínense, nosotros tenemos una tendencia de 20 años, ¿verdad?, de estar subiendo nuestras emisiones y ahora nos comprometimos que el año 2025 van a empezar a bajar como país. ¿Y qué tenemos que hacer para eso? Bueno, un montón de cosas, como por ejemplo cambiar el tipo de energía que estamos usando, ¿verdad?, reducir los incendios forestales, bajar la cantidad de combustibles que estamos usando en general. Y uno dice, bueno, ya el año 2025 tendremos un año peak, de alguna forma lo vamos a generar. Del 2030 para adelante también nos pusimos un techo.
un techo de emisiones, o sea, como país no vamos a poder emitir más que 95 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente. ¿Y cómo se va a hacer eso? Lo escucharon el mensaje de la ministra, pero se los voy a contar de nuevo. Va a haber un mercado del carbono. Vamos a tener que definir máximos de emisión por industria, por sector. Y cada sector va a tener que repartir eso entre toda la actividad del sector, ¿verdad? Entonces, vayan fijándose, especialmente si están en una empresa, que vamos a tener un techo de emisiones. Por lo tanto, todo lo que puedan hacer en términos de mitigación desde ahora en adelante les va a servir para prepararse para este cambio que vamos a tener dentro de la forma en que funciona el país. Porque la meta del techo no es solamente desde el 2030 en adelante, también hay una meta de techo, pero para toda esta década, del 2020 al 2030, nos hemos puesto un techo para estos 10 años, que son 1.100 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente, que está relacionado con la meta del año PIC y las proyecciones que existen. Esas son las metas de emisiones, cómo vamos a reducir las emisiones, pero cómo vamos a aumentar las remociones. Nos hemos comprometido como país a tener un manejo sustentable de 200.000 hectáreas de bosques y a reforestar otras 200.000 hectáreas que actualmente no tienen bosque. Y además de eso, nos comprometimos a reducir en un 25% la emisión de carbono negro. O sea, eso va a requerir que hagamos un cambio de cómo estamos produciendo la energía en el país, salir del carbón, salir del diésel y empezar a entrar en energías renovables que no emitan este carbono negro, que es el hollín. Para organizar todo esto en el país, por supuesto que no es una improvisación, ¿verdad? Tenemos un montón de instrumentos y organismos para la gestión del cambio climático. A nivel nacional todavía se está conversando, pero ya va a salir la Ley Marco de Cambio Climático. Tenemos la NDC, que ya conversamos un poquito sobre esa. La ministra en su mensaje mencionó la estrategia climática de largo plazo. Y además vamos a tener planes sectoriales de adaptación y de mitigación. O sea, ¿qué es lo que cada sector puede hacer para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y además para adaptarse al cambio climático? A nivel regional también vamos a tener un instrumento que va a ser el Plan de Acción Regional de Cambio Climático, que va a ser generado por el Comité Regional de Cambio Climático, el COREC. Y a nivel comunal, los municipios tendrán que generar planes de acción comunales de cambio climático. Así que si están trabajando en un municipio, esta información que hemos dado en este taller les va a hacer tremenda ayuda para escribir este plan de acción comunal de cambio climático. Y por supuesto que si son parte de la ciudadanía, todos nosotros tenemos que saber esta información porque vamos a participar de las consultas públicas, ¿verdad? Y tenemos que participar de la implementación de estos planes a nivel local. Así que entre todos tenemos que lograr esta meta. ¿Cómo logramos la carbono neutralidad a nivel de ciudad, empresa o persona? Lo vamos a ver en más detalle en la próxima sesión, pero sabemos que tenemos que reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar nuestras absorciones de gases de efecto invernadero. Pero ¿qué pasa si yo estoy en una institución, en una empresa, soy una persona y he hecho todo por reducir mis emisiones? O sea, ya hasta me compré hasta el auto eléctrico, o sea, ya no puedo hacer más cosas para reducir mis emisiones. Pero todavía me quedan. ¿Cómo lo hago? En ese caso, cuando yo ya reduje todo lo que me quedaba, pero todavía me faltan emisiones y yo quiero llegar a la carbono neutralidad, pero no puedo hacer más cosas porque no tengo más tiempo, etcétera, o no tengo la posibilidad de hacerlo, puedo ocupar un instrumento que se llama bono de carbono. ¿Qué es el famoso bono de carbono? Es un papel que simboliza un intercambio. Y ese intercambio es el siguiente. Yo te paso plata para que tú reduzcas las emisiones que yo no pude reducir. Y se puede hacer de varias formas. Tal vez yo le voy a pasar un bono de carbono a otra persona para que plante árboles. O tal vez le voy a comprar un bono de carbono a una persona para que cambie su caldera a gas por una caldera de biomasa. O que cambie su sistema de calentamiento con diésel a un sistema de calentamiento solar. Porque ellos también están reduciendo carbono y ahí yo hago el intercambio. Yo ayudo a financiar esas cosas. Esos son los bonos de carbono. El uso de estas tres estrategias se llama gestión del carbono. Pero acuérdense que siempre la prioridad es reducir las emisiones, y cuando ya no se puede reducir más, tiene sentido compensar. Porque imagínense qué pasa si todos estuviéramos como compensando y comprando bonos de carbono toda la vida. No llegaríamos a la meta. No llegaríamos a la meta porque nadie estaría reduciendo realmente.
¿Cuál es la situación regional? La huella de carbono promedio por habitante a nivel regional es de 3,9 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Esto, comparado con el resto del país, no es muy alto. Tenemos otras regiones que tienen unas huellas de carbono mucho más grandes. Sin embargo, todavía es más de lo que el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, ha estimado que sería una huella de carbono justa por habitante. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Tomaron la proyección de cuántos gases de efecto invernadero podíamos emitir a nivel global para no pasarnos de la meta de 1,5 y dividieron eso por toda la población del mundo. Y llegaron a ese número, a 2,1 toneladas de dióxido de carbono equivalentes. Vemos que la huella de carbono promedio de un habitante de Ñuble es casi el doble. Entonces todavía tenemos espacio para seguir reduciendo nuestra huella y seguir ayudando al medio ambiente y al planeta. ¿De dónde viene la huella de carbono de la región? Bueno, hay un 37% y una buena parte que viene de la cosecha forestal. Cuando yo corto un árbol, sin importar su destino, se asume que esos son emisiones que estoy liberando a la atmósfera. Hay un 3% que viene del uso de leña. Y luego, con menor contribución, con un 2% en la región, vienen los camiones para servicio pesado, los camiones para servicio ligero, los incendios y la leña de especies nativas. Y esas son las principales emisiones, las fuentes de gases de efecto invernadero en la región. Por el otro lado, tengo absorciones, porque esta región, a diferencia de otras, sí tiene remociones de gases de efecto invernadero. Hay un 24% que se va en las plantaciones forestales, un 9% que lo remueve el bosque nativo, y fíjense esto, un 6% de los gases de efecto invernadero los remueven las tierras de cultivo que se convirtieron en plantaciones forestales. O sea, yo antes tenía un campo donde tenía hortalizas y ahora tengo pinos o eucaliptus. Eso también está ayudando a la remoción de gases de efecto invernadero. Los productos de madera recolectada, el aprovechamiento de la madera, y la misma idea, pastizales ahora convertidos en plantaciones forestales, porque los árboles absorben más carbono. Y también tenemos hay un cambio de uso del suelo entre tierras forestales con cambio de vegetación. Cambié una especie por otra y eso también me ayuda a remover más carbono. Entonces ahí tienen una idea de dónde vienen las emisiones y remociones de la región. En resumen, el cambio climático ya está afectando a la región y sabemos que todo el mundo está haciendo algo al respecto. O sea, literalmente todo el mundo, ¿verdad? A través de la COP, de la Convención Marco, de las partes de esta Convención Marco, están haciendo algo al respecto. Sabemos que la prioridad es reducir nuestras emisiones y después compensar. Y de todas maneras, que todos tenemos que ayudar de una manera única. Todos tenemos que encontrar esa forma en la que podemos ayudar. Y puede ser que hoy día podamos ayudar con una cosa y nos acostumbramos a esa cosa y después podemos ayudar con una segunda, una tercera, una cuarta. Pero tenemos que encontrar al menos una que nos permita reducir nuestra huella de carbono. ¿Preguntas? Quisiera abrir ahí para mis colegas me avisen de las preguntas. Veamos. Aquí tenemos una pregunta. ¿Cómo se vincularán estos planes comunales de cambio climático con otros instrumentos de planificación? Es decir, el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, planes reguladores, PLADECOS, Plan de Desarrollo Comunal, etc. Ya, en general, los planes de ordenamiento territorial, bueno, históricamente no tenían criterios de cambio climático, pero la idea es que ahora el cambio climático va a ser una política transversal de todas las cosas que hagamos en el país, y por lo tanto esos criterios van a empezar a ser incorporados de a poco en estos planes, los planes reguladores y los planes de desarrollo territorial. Así que eso va, ahí a nivel de gobiernos locales, las municipalidades son un ente independiente del gobierno central, entonces ahí un poco va en el ritmo de cada municipalidad, pero sí, deberían empezar a incorporarse. Quisiera saber si hay alguna otra pregunta. No hay más preguntas. Perfecto. Entonces les cuento que a continuación vamos a tener nuestro trabajo de grupos y vamos a descubrir acciones prácticas para avanzar a la carbono neutralidad.
En la sala 1 van a estar los municipios y otros actores de la administración pública, y en la sala 2 va a estar la ciudadanía y las empresas. No se preocupen porque van a ser asignados automáticamente a una sala de trabajo, pero en el caso de que quedaran en la sala errada, pueden contactar a Bárbara Rojas a través del chat o a Cristel a través del chat, dependiendo en la sala en la que estén. Ahora les queremos regalar 5 minutitos para que decanten un poco la información, se busquen un cafecito y nos juntamos aquí a las 11:36 entonces para continuar con el taller. No se desconecten, no desconecten el Zoom porque ahí los vamos a asignar en este break y nos vemos entonces en 11:37. Hay 5 minutos más para continuar con el taller. Estamos en la sesión de ciudadanía para ver algunos tips de cómo dar esa bajada para implementar hábitos para ser más carbonos neutrales en nuestras empresas y nuestros hogares. Esta es la sesión para la ciudadanía y si desea estar en la sesión para el sector público y gobiernos locales, por favor hable con Felipe Pequeño para ser reasignado de sesión. Y como comentaba, ya vimos el problema y la necesidad para que cada uno baje sus emisiones de carbono, de gases de efecto invernadero, para frenar los efectos del cambio climático que van a ocurrir que ya están ocurriendo en la región y en el país y también en el mundo. Y aquí me gustaría enfocarme en las fuentes de gases de efecto invernadero de la región. Nosotros, y como son muchas, entonces es mejor agrupar esto en un par de grupos, que son las pérdidas anuales de biomasa por leña, cosecha de madera, incendios, y etc. Todo esto es emitido porque cortamos la madera. Y tenemos también, obviamente, remociones por plantar más árboles o plantar cambios de vegetaciones que atrapan más gases de efecto invernadero y un 3% también importante de transporte en la región. Así que me gustaría poder informar y dar algunos tips de cómo en cada uno de esos grupos, y un poco más algún grupo que no está aquí, pero también importante, de cómo cambiar hábitos para reducir nuestras emisiones en el lado de reducción. Y también al final me gustaría entablar una conversación, una discusión sobre cómo poder implementar estos cambios en el día a día, porque podemos hablar aquí de dar los tips que fuera, pero sabemos que la situación de cada uno es distinta, de que cada uno tiene sus propios obstáculos para implementar estos cambios en nuestros días a días. Entonces, me gustaría usar mente, y vamos a ocupar mente después para hacer esa discusión de cómo superar estos obstáculos y realmente tomar acciones concretas para cambiar. El chat está habilitado, entonces pueden hacer preguntas a través del chat y vamos a usar Mentimeter después para la discusión al final. Así que partamos. Partamos viendo la principal contribución de gases de efecto invernadero de la región, que es, bueno, la pérdida de biomasa y también, por otro lado, las remociones, porque las plantaciones forestales y de bosques nativos nos ayudan a atrapar los gases de efecto invernadero que emitimos. Entonces, ¿cómo podemos reducir las emisiones por un lado y aumentar las remociones por los bosques que ya tenemos del otro lado? Entonces, la principal recomendación es
calefaccionar nuestras habitaciones, nuestros espacios de trabajo, oficinas, comercios, de forma eficiente. Y además de ayudar a salvar el planeta por reducir los gases de efecto invernadero, también ayuda a ahorrar dinero, porque va a ser menos combustible que estaremos gastando a la hora de calefaccionar y climatizar nuestros ambientes. Para mejorar la aislación, para reducir la calefacción, la mejor forma es mejorar la aislación, porque es algo permanente. Entonces, la principal recomendación y la más eficiente que va a ayudar de forma más significativa a reducir la necesidad de uso de leña o de uso de energía, sea cual fuere, para calefaccionar ambientes, es aislar la casa con paneles térmicos en los techos y las paredes. Y esto es importantísimo porque permite que el calor se mantenga adentro por más tiempo y reduzcamos la necesidad de calefaccionar de forma constante el ambiente y con mucha intensidad, como prendiendo la estufa en un nivel alto, por ejemplo, de calefacción. De la misma forma que el aire se escapa por estas brechas que tenemos en las casas, una otra acción que podemos hacer es cerrar ventanas, las cortinas, para que el calor no se escape por las ventanas en las horas de más frío. Y eso porque las ventanas, tienen se pierde mucho calor por los vidrios. Entonces, una solución simple es cerrando la cortina para evitar con que el espacio se enfríe mucho cuando se necesite. Y también, obviamente, si hay la posibilidad de instalar ventanas de termopanel junto con las cortinas, eso va a tener una excelente aislación térmica y quizás no necesite gastar mucho, que reduzca significativamente el uso de combustibles, tanto a leña como estufas a gas, estufas a parafina o incluso estufas eléctricas que reducen el consumo de energía de combustibles fósiles que emiten gases de efecto invernadero. También es importante considerar que hay subsidios del gobierno para recambiar tu calor, en que se puede recambiar la estufa por estufas eléctricas o de más eficiencia, y también otros programas de recambios de calefactores que tienen programas para algunas regiones en que se subsidia el recambio también de calefactores para mayor eficiencia, y todo eso, mejorar la eficiencia, ayuda tanto a reducir los gases de efecto invernadero, pero también a reducir los gastos que tenemos en nuestras casas y nuestras empresas. Una otra solución también es, obviamente, si en términos de energía, yo sé que estamos mostrando la contribución por bosques y madera, pero también la energía es muy importante. Y si vamos a sustituir soluciones a consumo de energía eléctrica, por ejemplo, una estufa eléctrica, es importante también intentar juntamente cambiar la fuente de energía eléctrica para que sea una fuente de energía más renovable. Y para eso también existen subsidios del gobierno, como por ejemplo para instalar paneles solares en casas, para instalar paneles solares en viviendas sociales y para instalar paneles solares en pymes y empresas. Entonces, todo esto se puede hacer, que va a ayudar a reducir el consumo de energía de forma significativa y por ende la reducción de gases de efecto invernadero. Y además, si reducimos el consumo de leña, vamos a reducir la tala de bosques, principalmente de bosques nativos, que va a ayudar también a aumentar nuestras remociones, manteniendo estos ecosistemas saludables, como mencionaba Pia. Así que son soluciones simples, pero que tienen un impacto bastante sistémico para la carbono neutralidad.
Un otro punto importante para la región de Ñuble es el transporte, básicamente de camiones. ¿Y cómo podemos reducir nuestra huella de carbono de transporte? Y aquí vemos, entonces vamos a comparar la huella de carbono de algunos medios de transporte. Si voy a elegir un medio de transporte, voy a elegir comprar un auto, puedo elegir comprar un auto grande a gasolina o un auto grande a diésel. Entonces aquí ya se nota una diferencia de que un auto grande a diésel tiene menos emisiones de gases de efecto invernadero. Pero de la misma forma, yo puedo elegir comprar un auto medio o un auto pequeño, en que voy a tener menos emisiones porque voy a tener menos peso transportando, entonces va a ser una locomoción más eficiente. Por lo tanto, la primera recomendación es elegir un auto que sea adecuado para la tarea que tengo que hacer. Si tengo que ir al trabajo todos los días, entonces quizás un auto pequeño sea suficiente y eso ya ayuda a cortar significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero, sin hablar del combustible que uno ahorra. Y no más allá, lo que también podemos hacer es, bueno, compartir el auto. Porque si compartimos un auto, por ejemplo, mediano, ya en 2 personas, entonces la huella de carbono de este transporte ya va por la mitad. Si compartimos con 3, se divide por 3. Si compartimos con 4 pasajeros, entonces se divide por 4. Entonces hay ganancias significativas por hacer, por simplemente compartir un auto si 2 personas van al mismo lugar. Si hay la posibilidad en trayectos cortos, por ejemplo, ocupar bicicleta o ir caminando, como ir al supermercado que está a 5 minutos, o comprar pan, ese tipo de cosas. Entonces, siempre que hay la posibilidad, la mejor opción es el uso de la bicicleta, y la huella de carbono gira alrededor ahí de 15 a 20 gramos por kilómetro pasajero, y eso depende de la dieta de la persona. Ya vamos a ver por qué depende de la dieta. ¿Qué hay de las motocicletas? Pregunta. Las motocicletas, obviamente, bueno, depende del tamaño de la motocicleta, pero es equiparable a ocupar un auto con 2 o 3 personas. La Camila pregunta por qué un auto diésel tiene una huella de carbono menor que un auto a gasolina. Bueno, esto va por una serie de factores, porque cuando entendemos contaminación, en verdad la quema de combustible genera muchos gases, y algunos de esos gases pueden ser más tóxicos o menos tóxicos, que muchas veces no tienen relación directa con la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, por ejemplo, el diésel tiene un mayor contenido de azufre, lo que puede tornarlo mucho más contaminante. Sin embargo, en términos de huella de carbono, los autos a diésel también tienen una mayor eficiencia. Y también mirando el ciclo de vida de la producción de este combustible, tiene una menor huella de carbono en general. Entonces, eso todo hace con que el diésel para huella de carbono tenga una menor contribución. Y claro, esto es importante, que depende de la tecnología del auto. Entonces, hay autos con tecnologías más recientes que contaminan menos, que emiten menos azufre, que emiten menos dióxido de nitrógeno, y etcétera. Entonces, esto también es para un auto común, pero depende de la tecnología. Un auto muy antiguo de 2008 contamina mucho más por la tecnología que ocupa que un auto nuevo de 2018, por ejemplo. Así que también hay especificidades que analizar, pero en líneas generales es esto.
sin complicar mucho. Espero que haya respondido las dos preguntas. Y lo que quisiera en verdad concluir es, para transportar con menos huella, es preferir la bicicleta siempre que posible, preferir un vehículo más eficiente dentro de la necesidad y también compartirlo para reducir la huella de carbono. Y también una cosa que no mencionamos es, cuanto menos nos transportamos, menos huella de carbono emitimos en transporte. Entonces, dada la posibilidad, usar servicios online y hacer actividades online. Realmente, como necesito ir a una reunión presencial o puedo hacerla con el cliente de forma online y ir, por ejemplo, una vez al mes a visitar al cliente o ir a algunos días en la oficina a hablar con los trabajadores, hablar con mis colaboradores, con mi jefe, etc. Entonces, ¿cómo podemos encontrar alternativas para reducir la necesidad de transporte y también reducir nuestro tiempo que tenemos transportando para reducir nuestras emisiones? Y estas son las principales emisiones que vemos en el inventario de gases de efecto invernadero de la región. Sin embargo, estas emisiones tienen una perspectiva de producción, es lo que se produce en la región. Pero también tenemos que tener una mirada de consumo, que el inventario no muestra, pero también es importante. Y una de las cosas importantes del consumo es el consumo de carne, principalmente carne de vacuno. ¿Y por qué esto es tan importante? Entonces, imaginemos que toda la matriz energética del mundo es por energía eólica, por energía solar. Y también que todos los autos son autos eléctricos, los aviones son a hidrógeno, toda nuestra matriz energética es completamente limpia de combustibles fósiles. Aún así, si tenemos esta matriz energética limpia, pero continuamos nos alimentando como lo hacemos hoy día, esto ya es suficiente para fracasar la meta de 2 grados del Acuerdo de París. Es decir, vamos a emitir más gases de efecto invernadero y calentar el planeta en más de 2 grados solamente con lo que comemos. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque el principal contribuyente es la carne de vaca, porque la carne de vacuno emite 60 kilos de dióxido de carbono equivalente por kilo de carne, mientras como por ejemplo una carne de pollo emite 10 veces menos. Entonces yo puedo comer por 10 días con el mismo grado de emisiones de gases de efecto invernadero que comiendo carne de pollo que comiendo carne de vacuno. Por otro lado, también puedo tener emisiones más de 60 veces menor comiendo proteínas de origen vegetal, como por ejemplo arvejas, lentejas, porotos y etc. Entonces, hay una opción y una decisión importante de cambio de hábito de alimentación para elegir comer menos carne y elegir para fuentes de proteínas con menos emisión de gases de efecto invernadero. Para dar un ejemplo, entonces veamos las emisiones de la carne. Y aquí tenemos la carne de vacuno. Como mencionaba, 60 kilos por kilo de carne de vacuno. Y aquí está un gráfico un poco más complicado porque tiene la contribución de cada fase de la producción de la carne o de la producción de alimento necesario para llegar a nuestras mesas. Entonces aquí hay una contribución por el uso de tierra, una contribución por la producción de alimento, en el caso de la carne de vacuno, la emisión de metano por las heces del animal, la producción de alimento para la carne, el procesamiento de la carne, y aquí vemos como en rosado y en gris el transporte y el packaging. Lo que es importante resaltar de que no hay un impacto significativo por elegir alimentos de
por la región que vienen, por la localidad que vienen o por el packaging que vienen, pero lo importante es elegir qué tipo de alimento yo consumo. Como por ejemplo, si yo eligiera una carne, si existiera una carne sin packaging, entonces yo estaría ahorrando 1%. Pero si yo eligiera, en lugar de una carne de vacuno, una carne de cerdo, una carne de cerdo o pollo, yo estaría disminuyendo mi huella de carbono en 10 veces, lo que es mucho más significativo y impactante en términos de decisión y cambio de hábito. Entonces, aquí hay otras alternativas de fuentes de proteína y vemos que las arvejas tienen un impacto bastante, las arvejas y legumbres en general, las fuentes de proteínas vegetales tienen un impacto bastante menor que otras fuentes de proteína. Sin embargo, también como se puede reducir el consumo de carne de vacuno por pollo, pescados, cerdo y etc. Y aquí, eso es importante porque ahorra dinero, porque otras fuentes de proteínas son más baratas típicamente que la carne de vacuno. Se mejora la salud porque es científicamente comprobado de que la reducción del consumo de carne, principalmente del aumento de consumo de vegetales, mejora la salud cardíaca y del sistema inmune. Y también, como ya decimos, mejora, reduce el impacto del cambio climático. Y lo que estamos diciendo aquí no es ser vegano, no comer más queso ni carne nunca más, ni ningún producto de origen animal. Lo que estamos diciendo aquí es reducir dentro de las posibilidades de cada uno. Entonces, siempre que vaya a elegir, por ejemplo, se vaya a cocinar en un supermercado, vaya a un restaurante, entonces en lugar de elegir una carne de vacuno, tener una preferencia por un pollo, un pescado o vegetales. Un cambio de acción que sirve para muchas personas es definir un día vegetariano en la casa o en la empresa, como por ejemplo un lunes sin carne. Entonces un lunes comemos algo que no tenga carne. Entonces con esto podemos lentamente ir cambiando de hábito, probando otros sabores, otras formas de preparar nuestras comidas que no sea tan dependiente de la carne y podemos reducir significativamente nuestro impacto al cambio climático. De otra forma también el consumo de carne es solamente un elemento. También tenemos un elemento importante de la forma como producimos. Y hay algunas personas del sector privado aquí y bueno, es difícil saber el sector específico, entonces son muchos sectores, pero los más importantes para la región, voy a dar tips genéricos para los sectores más significativos para la región, y el primero es usar menos fertilizantes. Y al usar fertilizantes demasiado, los microorganismos de la tierra toman el nitrógeno del fertilizante y lo transforman en NOx, que son más de 200 veces más poderosos que el dióxido de carbono en generar el cambio climático. Entonces, al usar menos fertilizantes, de nuevo, el tema, estamos reduciendo nuestro consumo, estamos reduciendo nuestros gastos dentro de la empresa y estamos mejorando el impacto al cambio climático. Algunas alternativas es ocupar fertilizantes a base de compostaje, por ejemplo, es ocupar fertirrigación o hacer un análisis simplemente de ver cuánto fertilizante necesita la planta que tengo y administrar mejor la planificación de cómo yo he hecho fertilizante. Pero bueno, también el fertilizante causa mucho impacto en la producción de fertilizante, también mucho impacto en el cambio climático. Así que la reducción impide que se produzcan tantos fertilizantes y el impacto de usar el propio fertilizante. Otras acciones para el comercio y industrias de frío es mantener los equipos de frío en buen estado. Pia mencionó el potencial de calentamiento de los gases refrigerantes son más de 1000 veces lo del dióxido de carbono. Entonces, cuando tenemos un aire acondicionado, un refrigerador, un freezer,
que estén en mal estado, puede ser que estén liberando gases refrigerantes y esto es muy impactante para el efecto, para el cambio climático y también como no se pueden sacar estos gases de la atmósfera y esos gases quedan ahí por miles y miles y miles de años. Entonces, es importante no liberar estos gases y lo hacemos manteniendo los equipos en buen estado. Y manteniendo en buen estado, también vamos a reducir el consumo de el consumo de energía, porque ellos van a hacer bien el trabajo. Entonces, no vamos a dejar con la puerta abierta. Ingrid pregunta en caso del amoníaco como refrigerante, si amoníaco es un gas de efecto invernadero. Y Ingrid, yo no lo sé. Pediría a Felipe, por favor, que pudiera investigar esto para mí por el poder de calentamiento del gas de amoníaco para responder a Ingrid. Pero por el momento yo no sé. Es una buena pregunta. Y bueno, y lo importante es entonces mantener los freezers los equipos de frío en buen estado, porque va a reducir el consumo de energía, va a reducir la emisión de estos gases de refrigerantes y también va a mantener la calidad de los productos por más tiempo. Entonces voy a impedir que los productos se echen a perder, también conllevando todas las emisiones, la pérdida de las emisiones que fueron generadas para producir estos alimentos, que ya vimos que pueden ser bastante significativas. Y para otras industrias productivas y manufactureras, la opción es producir productos con mayor durabilidad. Y esto es importante porque al producir un producto que dure más, que tenga mayor duración, va a ocupar las emisiones solamente una vez. El cliente no necesitará quedar comprando y comprando y comprando el mismo producto y activando esta cadena productiva que constantemente genera no solo gases de efecto invernadero, pero también probablemente otros contaminantes y genera otros impactos ambientales. Así que también la preferencia por productos de mayor durabilidad, de producir productos de mayor durabilidad, pero también por el otro lado, la otra perspectiva, también somos todos consumidores, estamos en nuestra casa, también dentro de las empresas somos todos consumidores. Y aquí también la perspectiva de eficiencia, comprar solamente lo que realmente necesitamos. Y eso es como, realmente necesitamos un celular nuevo, realmente necesitamos un electrodoméstico nuevo, realmente necesitamos un jeans nuevo, realmente necesitamos una maquinaria nueva. A veces vamos al supermercado y compramos y uno piensa, oh, ¿será que tengo porotos en la casa? Y como no sabe, va y compra más porotos. Y ahí como llega en casa tiene ya 5 kilos de poroto y continúa teniendo poroto, entonces como compra más de lo que necesita. Y igual en las empresas. En las empresas a veces aparece, yo tengo... ¿Será que tengo la cañería que necesito? ¿Será que tengo el insumo que necesito? No encuentra la bodega está desordenada, entonces va y compra más y después encuentra la cosa se echa a perder. Entonces podemos mejorar mucho nuestro impacto y reducir el consumo, realmente identificando lo que necesitamos y teniendo una buena planificación de nuestras compras. También, obviamente, reutilizar todo lo que podamos. Reutilizar un celular, la ropa, siempre que podemos. Y también reparar, intentar reparar, porque la reparación causa mucho menos impacto que crear todo un producto nuevo. Entonces, puedo reparar esta máquina, puedo reparar esta ropa, puedo reparar este electrodoméstico, ¿sabe? ¿Qué necesito hacer para reparar? Y en lugar de tener todas las emisiones de extracción de materiales, de producción para un producto nuevo. Claro, a veces necesitamos comprar y sí necesitamos comprar, como es importante, como decía, la etapa de producción, producir productos de mayor calidad, también es importante comprar productos de mayor calidad y más larga duración. Esto tanto para la casa como para la empresa, porque a la larga sale más barato. Una vez compré un abridor de latas, necesitaba abrir una lata que me duró
un uso. Yo, en verdad, ningún uso. Como yo no pude abrir ninguna lata con él. La primera vez que fui a abrir la lata, como se me echó a perder el abridor. Entonces, todas las emisiones que fueron generadas para producir el abridor fueron botadas a la basura prácticamente sin ningún valor para mí porque como no era de buena calidad. Y el inverso es verdad. Como yo entonces compré un abridor que de un tipo que mi mamá tiene por 50 años y funciona súper bien. Y entonces yo nunca más necesité comprar abridor de latas en mi vida. Y las emisiones no van a ser más generadas, por lo menos por mí. Así que productos de mayor duración impiden que se activen cadenas productivas. Y también productos reciclados o reutilizados ayudan a que eviten la parte de extracción de materia prima. Y es importante que sea reciclado o reutilizado, que sea de segunda mano, que sea exactamente, que vino de un proceso de reciclaje y no que sea reciclable, porque eso no tenemos control sobre lo que va a pasar después. Pero tenemos control sobre lo que pasó antes por la forma como compramos cómo hacemos nuestras compras. Dicho esto, en resumen, entonces, lo que decimos es reducir el consumo de energía y principalmente la energía necesaria para calefaccionar nuestros ambientes por medio de aislando nuestros hogares, nuestros espacios. También cambiar a energías renovables, electrificar nuestros procesos y ojalá generar energía renovable solar para atender la demanda energética que tenemos. Cambiar la alimentación reduciendo el consumo de carne. Cambiar el medio de transporte, eligiendo el transporte ajustado a nuestras necesidades y compartiendo el auto. Y también mejorar nuestros hábitos de consumo y producción que se resumen en reducir el consumo. Tanto para los dos lados, de aumento de la eficiencia. Y eso también ayuda a tener una vida más saludable, más y más económica también. Ahí Ingrid pregunta si las energías renovables no convencionales no generan gases de efecto invernadero. Ingrid, cuando vemos las emisiones de gases de efecto invernadero, tenemos que tener una perspectiva de ciclo de vida. Es decir, no solo la quema de combustible o cómo genera una energía, pero también todos los procesos que ocurren para llegar a este punto de generar la energía. Como por ejemplo, el petróleo, hay la extracción del petróleo, hay la refinación, hay el transporte y todos estos procesos asociados para producción de petróleo. De la misma forma, la energía eléctrica, hay la extracción de los minerales para el panel solar, hay la producción de los electrónicos para el panel solar, hay la instalación del panel solar, y etc. Entonces, bueno, y también hay la mantención de paneles solares, porque hay que limpiar los paneles solares, hay que hacer mantención tanto en la parte del vidrio, literalmente como pasando agua y limpiando el polvo que hay por encima, también en la parte electrónica que hay por detrás. Entonces, todo este proceso sí genera gases de efecto invernadero por la producción de los paneles solares, por la producción de hélices de energía eólica, pero no genera tanto, genera de lejos mucho menos gases de efecto invernadero que la quema de combustibles fósiles. Porque la quema de combustibles fósiles, bueno, la principal emisión es la propia quema, que es muy superior a todas las emisiones generadas en este ciclo de vida de los paneles solares o de turbinas eólicas. Entonces, la respuesta es sí, genera gases de efecto invernadero, pero en una muy menor cantidad
que quemar combustibles fósiles. Y espero que esto haya respondido a la pregunta. Dicho esto, lleguemos a la hora. Yo sé que hablé mucho y que discúlpeme. Entonces me gustaría que volviéramos a un Mentimeter para la parte de déjame compartir mi pantalla. Para hacer una pregunta. La primera pregunta que quisiera hacer es cómo reducir, cuán fácil es implementar cada uno de estos tips que hablé en tu propia vida, en tu propio en tu propia casa, en tu propia empresa. ¿Cómo es fácil, es difícil? Entonces, cuanto menor el número, difícil, cuanto mayor el número, más fácil. Recuerden, para entrar en Mentimeter, pueden hacer clic en el link que les llega al chat, o pueden ingresar en menti.com con el código 87654600. Es exactamente el mismo código que estábamos ocupando anteriormente. Si ya lo tenía abierto en tu computador celular, puede ocupar lo mismo y empezar a responder las preguntas. Entonces, quisiera saber de las cosas que hablé, si es fácil o difícil implementar estos cambios en tu propia situación. Y ahí tenemos una respuesta que cambiar la alimentación es bastante fácil, reducir el consumo también es bastante fácil, pero no tanto el uso el cambio de fuentes de energía o el medio de transporte. Aquí tenemos otra respuesta que ya se están balanceando. Tenemos 4 respuestas ahí. Parece que la reducción de consumo parece la más fácil para los asistentes, seguidas de alimentación y la reducción del uso de energía. Fantástico. Entonces, con eso en mente, piensen por qué algunas cosas son más difíciles para hacer y quisiera que me contaran a través de Mentimeter cuáles son los obstáculos para implementar estos cambios en tu propio día a día. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué les impide de implementar hoy día o mañana mismo estos cambios que conversamos? Así que, pues, sí, espero sus comentarios. Entonces, pueden escribir múltiples veces. Entonces, escribir un obstáculo por vez y contarme para poder discutir y encontrar algunas soluciones para superar estas barreras, para tomar estas acciones. Y mientras conversan, aquí Felipe me encontró la respuesta de que el amoníaco es un refrigerante natural con potencial de calentamiento global de nivel 0. Así que los equipos de frío de amoníaco no contribuyen al calentamiento global. Sin embargo, yo exploraría y estudiaría un poco más para ver si hay otros impactos ambientales que no estamos considerando, como por ejemplo la toxicidad de ocupar estos niveles, el gas para refrigerante. Pero ahí va la respuesta. Gracias, Felipe, y gracias a Ingrid por la pregunta. Aquí tenemos nuestra primera respuesta, que la energía renovable tiene un costo que las personas no pueden optar por programas de gobierno. Esto es un excelente obstáculo, una barrera. Me gustaría escuchar más barreras que por favor, vayan llegando. Y aquí yo entiendo que algunas personas no pueden acceder a los beneficios del Estado, pero también, si así es,
hay posibilidades de reducir el costo haciendo asociaciones. Entonces, asociando con los vecinos, entre las casas o las empresas o del edificio, y instalando paneles solares para esta región. Entonces la inversión va a ser más alta, pero prorrateado entre todos puede ser que individualmente baje el costo, ya que como todo el proceso logístico de instalación y medición, etcétera, como se va a ver dividido entre las personas. Entonces hay opciones para reducir el costo de la energía renovable si asociando con otras empresas o hogares. Hay aquí también el otro costo de la instalación. Perfecto. Yo espero que o el subsidio o también viendo formas de asociación pueda bajar este costo y también todos beneficiar de una energía limpia y no depender tanto de la matriz. Y aquí dice cómo calefaccionar toda una casa con energías renovables. Qué fantástico obstáculo, como muy específico para la situación. A mí me encanta, con 2 pisos y 3 habitaciones. Es un excelente punto. Y mi primera cosa es si la casa está bien aislada. Si la casa está bien aislada, entonces la reducción de calefacción ya es menor. Pero también ¿tengo necesidad de calefaccionar toda la casa o puedo calefaccionar solamente espacios individuales? Entonces puede ser que la forma más ineficiente de calentar un espacio es calentar el aire, porque tengo que calentar todo el aire, incluso el aire que no estoy usando arriba de mi cabeza o que cuando no estoy en la habitación. Entonces podría, no sé la situación específica, pero se podría encontrar formas también de calefaccionar solamente los espacios en que uno está o disminuyendo esa necesidad. Muchos obstáculos, muy bien. Ya usa productos que consumen poca energía. Las energías renovables son caras para las casas o para los edificios porque ellos son más difíciles que las otras acciones. Ok, fantástico, ya redució el consumo de energía y este es un primer paso. Excelente, muy bueno, y aquí hay otras ideas para reducir aún más el consumo de energía y para asociarse para instalación de paneles solares. Claro, el transporte privado por la situación de pandemia es solo compartir el transporte con personas conocidas. Típicamente las personas usan el transporte para ir al trabajo. Y yo entiendo que la pandemia hace esto un poco más difícil, pero ir al trabajo es... Ya estoy típicamente trabajando con una persona, la conozco, tiene los mismos protocolos sanitarios que yo para asistir al trabajo, entonces, ¿será que puedo hacer algo para por lo menos ir a trabajar o compartir el auto con otra persona en mi trabajo? Es importante. Wow, hay muchos obstáculos. Lamentablemente no voy a poder llegar a todos ellos porque el tiempo se acabó. Pero aquí de nuevo el tema del COVID por transporte, déjame ver otro. El otro traslado, como no hay buena conexión para bicicleta porque vive un poco fuera de la ciudad. Entonces, de nuevo, no hay problema, pero puedo compartir el auto, puedo elegir un auto que es más, se ajuste a mis necesidades, puedo conducir de forma más eficiente para ahorrar combustible. Entonces, hay cosas que se pueden hacer para reducir el cambio climático. Muchas gracias por su colaboración y tengo una última pregunta mientras la sala se cierra, que es, de todo lo que hablamos, si hay algo nuevo que te ha motivado, que te sea fácil o que te haya superado el obstáculo para implementar una cosa simple, sencilla, una frase bastante directa de cómo te comprometes a cambiar con las acciones que ya vimos aquí. Ya escuché que muchas personas están haciendo cosas interesantes en sus hogares, en sus empresas, ya viendo como reduciendo el consumo, mejorando la eficiencia energética, etcétera. Pero, ¿qué acciones pueden tomar esta semana para cambiar el hábito de combatir el clima? Cambiar el hábito para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Entonces tienen 1 minuto para escribir un compromiso muy rápido, conciso, directo aquí, y retornamos a la sala principal para resumir, ver lo que hicieron en la otra sala en 10 minutos y cerrar este evento con una invitación también para después. Qué bueno, aquí veo un compromiso ya, reducción del consumo, evitar comprar lo que no necesita, eso es muy importante, y también participar en reforestaciones. Súper bien, yo he participado en reforestación el último mes y fue increíble lo que pudimos hacer. También es una muy buena acción. Mentalidad, cómo afecta nuestro actuar, y espero que este taller haya ayudado a tener más argumentos para cambiar a uno y para cambiar los demás alrededor, para convencer a la familia, para convencer a los empleados. La sala está cerrando. Excelente, estamos de vuelta entonces en la sala principal para dar el cierre de nuestro taller de carbono neutralidad para la región de Ñuble. Y antes de hacer cualquier otra cosa, porque nos quedan pocos minutos, me gustaría invitar a que todos abran su cámara para que saquemos una foto del taller, cosa que siempre se me olvida. Tengo que poner un icono en la presentación del principio. Hay que liberar las cámaras, porque no deja. Ah, Bárbara, por favor, Puede ser. dales a todos permisos para abrir su cámara. Están con todos con permiso. Ah, perfecto. Gracias. Y Felipe, Bárbara, o sea, perdón, Felipe, Belén, también abra su cámara, por favor. A Leonardo no le permite el Zoom abrir la cámara. Ah, no, ahí está. Ya, perfecto. Buenísimo. A mí tampoco me permite abrir la cámara. No sé si será un problema mío o del host, pero bueno. Bárbara, a ver si a José Pedro le podemos... Ahí Ahí está. está. Listo. Excelente. Estoy. Ya, buenísimo. Oye, qué bien, tenemos casi toda la cámara prendida. Falta Hugo nomás. Hugo, yo sé que tienes tu cámara habilitada. Te estoy mirando, Hugo. Tal vez salió por un segundo, pero oye, qué bueno, ojalá que todos la hayan pasado bien. Bien, ahora estamos todos en la foto, excelente. Cristel, avísanos cuando ponemos cara de foto. Ok, pongan su mejor cara de foto. Gracias, Cristel, nuestra fotógrafa oficial. Bueno, espero, quedémonos con las cámaras prendidas para vernos un rato si quieren. Esperamos, por supuesto, que en este taller hayan aprendido montones, que se lleven harta información y que nos ayuden a divulgarla con otras personas para que todos juntos avancemos a la carbono neutralidad. Antes de finalizar, Danilo, ¿cómo estuvo tu sesión? Fue muy buena la discusión. Muchas gracias a todos. Hablamos sobre acciones para traer la carbono neutralidad al día a día en nuestros hogares, en nuestras empresas, y hablamos sobre la reducción del consumo de energía a través de aislación de las casas, de la instalación de paneles solares, del cambio de medio de transporte, de reducción del consumo de carne y del consumo y producción sostenible también. Hablamos de los obstáculos. Hay bastantes obstáculos, parece, sobre el costo de la energía solar para implementar principalmente en las casas, y también la dificultad del transporte, aún más potenciado por la pandemia, por la necesidad de transporte privado y no querer compartir el auto. Y ahí también hablamos sobre compromisos para la carbono neutralidad, que las personas que van a tomar acción esta semana, y hablaron entonces de reducir el consumo de carne, de reducir el consumo de energía, y también uno muy importante que es cambiar la mentalidad. Y así esperamos que este taller haya ayudado a cambiar la mentalidad y encontrar argumentos para fomentar el cambio en uno y alrededor de uno. Buenísimo, Danilo, hablaron un montón de cosas y me encanta saber que allá tenemos personas comprometidas, ¿verdad? Que esta semana van a tener tal vez su viernes sin carne, ¿verdad?
y van a empezar este camino de transformación para reducir su huella de carbono. Si quedaron con la copucha de qué fue lo que le pasó en la otra sala, que es habitual, les cuento que vamos a subir esto a YouTube, vamos a subir todas las sesiones para que puedan ver la otra sesión y no se queden ahí con la duda de qué fue lo que pasó, de qué fue lo que se perdieron. Nosotros también tuvimos una súper conversación. Bueno, por supuesto que les contamos a todos los asistentes sobre el sistema de certificación ambiental municipal y también el sistema inicial de acreditación ambiental municipal, que son dos sistemas que ayudan a las municipalidades a meterse en esto de medio ambiente y a gestionarlo con acciones avanzadas y continuas. Revisamos algunas formas de financiamiento que tenemos disponibles, como por ejemplo el fondo de reciclaje, el fondo de protección ambiental y otros. Presentamos medidas concretas que pueden hacer los municipios para reducir sus impactos en energía, residuos, biodiversidad, agua, vivienda, y alcanzamos a mostrarles lo de transporte, así que fue una interesante conversación. Y además nos contaron algunas cosas de la región. Por ejemplo, Hugo, que es de la Municipalidad de El Carmen, nos contaba que comenzaron con el programa, con un programa de Basura Cero, con la Fundación Basura, donde van a empezar con el tema de Basura Cero primero en las oficinas y luego en unos meses más en la comunidad. Y también salió el tema de los autos en Chillán, que es zona saturada por material particulado, y que ya tiene varias restricciones, ¿verdad?, por este tipo de contaminantes, donde el problema obviamente son los autos. Y ahí, bueno, por supuesto que hay alternativas como el transporte público, pero eso ya es una acción más concreta porque, como saben los que están en Chillán, tal vez el sistema de transporte público no es tan maravilloso así. Entonces hay acciones más sistémicas que hay que tomar para poder resolver algunos problemas. Algunos los podemos hacer nosotros, otros tenemos que hacerlo en conjunto con muchos organismos distintos. Así que fue una conversación súper, súper interesante. Hablamos también de soluciones basadas en la naturaleza y muchas otras cosas, así que los invito a que vean el video del otro grupo si es que quieren enterarse de esos temas. Muchas gracias, Mar. Nos queda un minutito, y antes de irnos les quiero contar dos noticias importantes. La primera es recordarles que hoy día por la tarde es el taller de cálculo de carbono, de huella de carbono territorial. Y esto lo va a impartir el programa Huella Chile. Así que los invitamos a que se inscriban, todavía tienen tiempo para inscribirse, es de 3 a 5 el taller. Y está orientado para municipalidades y organizaciones. Así que si ustedes son solamente un ciudadano, no les va a servir mucho, pero si están dentro de una organización, sí que les va a servir. Antes de irnos también, les recuerdo que nos contesten la encuesta que está en el chat, porque todavía nos quedan 8 regiones de Chile, nos queda la mitad de Chile por recorrer, y queremos ir mejorando en cada taller que hacemos, entonces su retroalimentación nos ayuda bastante para ir mejorando los contenidos día a día. Y la otra gran noticia que les tengo es que esto ha sido, pero la punta del iceberg de carbono neutralidad. Les contamos lo que les alcanzábamos a contar en 2 horas, pero hay mucha más información disponible y va a estar disponible de forma gratuita. ¿Cómo? A través de los 3 cursos que estamos desarrollando de e-learning, que estamos desarrollando para la Academia Adriana Hoffman, y que van a estar disponibles para todos desde noviembre de este año. Vamos a tener un curso específico para municipalidades, otro específico para empresas, y un tercero específico para las personas. En esos cursos vamos a hablar de cómo calcular la huella de carbono, de qué significa la huella de carbono, de cuáles son los gases de efecto invernadero y por qué son distintos, además de muchas otras cosas. Así que los invitamos a que se mantengan atentos a la Academia Adriana Hoffman para que ganen su cupo dentro de estos e-learnings de carbono neutralidad. Ahora sí, Danilo, ¿se me olvidó algo? Ahí está. ¿Estamos bien? Perfecto, y estamos en la hora, me pasé. Por favor. ¿Ah? La encuesta, sí, les recuerdo la encuesta, porfa. Denos su información para poder mejorar, y también si hay alguna felicitación que hacer, nos encanta recibirlas también. Les deseamos una feliz tarde. Hemos empezado a la hora, hemos terminado un minuto pasado, pero es poco. Así que tengan un feliz día y nos estaremos viendo en el futuro en una nueva actividad de carbono neutralidad. Hasta pronto.